Salida de misa de 12 es considerada la primera película española. Un turolense llamado Segundo de Chomón estableció las bases del cine de animación con la invención del paso de manivela. Y de Aragón es también uno de los nombres más universales de la cinematografía, Luis Buñuel. Grandes directores, técnicos y actores han dado importantes momentos a la historia del celuloide. Y es que Aragón ha sido y es tierra de cine. Por eso les invitamos a viajar 100 años atrás, en una máquina especial que nos transportará por los diferentes momentos y épocas del cine aragonés. Un repaso a nuestra historia para ponerle nombres y apellidos. Bienvenidos a la máquina del tiempo del cine aragonés. Teruel, lo cierto es que es una geografía que tiene una variedad importante de paisajes y ofrece, pues, de alguna manera, podríamos hablar de una cierta virginidad en sus pueblos y paisajes, puesto que quizá por la falta de comunicaciones esto ha hecho que la provincia haya preservado, pues, muchas localidades que han servido como platós para películas importantes del cine español. En estos podemos citar a Valentina, rodada en Albarracín, o Tierra y Libertad en el Maestrazgo turolense, o Libertarias en el Bajo Aragón. Florian Rey es, sin duda alguna, el cineasta almuniense más conocido y reconocido. Nació aquí en la Almunia el 25 de enero de 1894 y de algún modo es el inspirador de que aquí en la Almunia haya en estos momentos un festival de cine. Y diré por qué. En el año 1994 se celebraba el centenario de su nacimiento y quisimos organizar un acto muy sencillo para homenajear al director de cine almuniense. Proyectamos la película Nobleza Baturra y Agustín Sánchez Vidal vino a presentar esta proyección y justo 2 años después, en 1996, nacía lo que ahora es el Festival de Cine de la Almunia. Adolfo Aznar es fue un cineasta mucho menos conocido que Florian Rey y nacido en el año 1900 aquí, hijo de Guardia Civil. Curiosamente nos encontramos aquí frente al cuartel de la Guardia Civil, aunque no nació aquí evidentemente, sino el antiguo cuartel de la Almunia. Y a mí siempre que hablamos de cineastas locales me apetece muchísimo destacar la figura de Adolfo Aznar por lo que tiene de singularidad y de importancia, porque siendo un escultor de profesión, a los 24 años, en 1924, dirigió su primera película, Colorín, y a partir de ahí empezó una larga carrera cinematográfica. Con varios compañeros llevamos varios años haciendo una labor pedagógica, educativa, en torno al lenguaje cinematográfico, haciendo cortometrajes, que los chicos participen, que los chicos trabajen y lleguen a conclusiones que en principio no se esperaban, porque el lenguaje cinematográfico pues ofrece eso, ¿no? Que los chicos puedan construir, puedan hacer una historia, puedan realizar un vídeo en donde muestren su creatividad y su espíritu crítico. También hemos realizado cuadernos didácticos, hemos realizado aplicaciones didácticas sobre Luis Buñuel, sobre Segundo de Chomón. Mis inicios como crítico cinematográfico y empecé colaborando además con las primeras experiencias que se hicieron en la Universidad de Zaragoza vinculadas a los medios de comunicación. Llevo, como digo, muchos años vinculado a este mundo y trabajando aspectos también muy concretos, por ejemplo, el de la gráfica dedicada al cine, es decir, los carteles de cine en sus diferentes formatos, la publicidad cinematográfica con sus diferentes posibilidades, ¿no? Hace también ya unos cuantos años, cuando se celebró el centenario del cine español, tuvimos ocasión de hacer una magna exposición sobre carteles de cine españoles en La Lonja
Zaragoza, que también tuvo un recorrido por el resto de España, sobre todo en Madrid. Pudo verse también en el Círculo de Bellas Artes. El Festival de Cine de Huesca también ha mostrado un interés desde sus inicios, sobre todo en su desarrollo, por ir incorporando a auténticos maestros, por un lado del diseño y por otro también de la ilustración gráfica. Han ido en los últimos años, como digo, alternando grandes diseñadores con grandes ilustradores. Queda pendiente, y es un trabajo que afrontaremos seguramente muy pronto, pues hacer un recorrido también en este mismo sentido, de análisis, de estudio de los carteles utilizados en otros festivales del cine aragonés. Hay tres: el Festival de Cine de Zaragoza, el de Fuentes de Ebro y el de la Almunia de Doña Godina, que ya han cumplido los 20 años. La Sala Maravillas es un cine que surgió en el año 1983 y a partir de ahí hemos ido desarrollando pues una actividad dentro del plano cultural de Teruel en lo que es el cine. A través de esta sala pues se han ido desarrollando toda una serie de actividades en las cuales pues ha habido desde teatro, que se hacía en tiempos con Ibercaja, se han ido desarrollando actividades musicales con el Festival de Jazz. Estuvimos también muchos años trabajando con el Festival de Cine de Teruel, Anima Teruel. A través de eso hemos hecho bastantes cosas más, en el sentido, sobre todo, de llevar el cine a los sitios más apartados de la provincia de Teruel, como ha sido los cines de verano que desarrollábamos por la provincia. Yo recuerdo películas de haber visto en el Teatro Circo y también de que durante bastantes años antes de la Guerra Civil se proyectaba cine mudo en lo que se llamaba el cine iris. Pues en los años 50, que es los años que llega el Cinemascope, pues recuerdo que, por ejemplo, en el Coliseo, pues se inaugura en el 50 y tantos con Las zapatillas rojas, que era una película inglesa que tuvo un éxito enorme porque además puso de moda que en las películas se grabasen ballets enteros. Y era Las zapatillas rojas, era eso. El Palafox se inauguró con una película en Cinemascope, El príncipe valiente. El Res, que el Res formaba parte del Palafox y del Res, que se entraba por la calle por la calle de Cádiz. Por la calle de Cádiz. Sí, bueno, pues el Res se inauguró con La túnica sagrada, porque fue la primera película que se vio en Cinemascope. El cine en Huesca además llega muy pronto, en 1896, en noviembre, ya tenemos la primera proyección de cine en Huesca. La gente al principio, todos se quejan realmente además de la poca calidad técnica. Es una cosa curiosa, se quedan sorprendidos, pero al mismo tiempo le echan en falta un poco la nitidez, la agilidad. Y luego, bueno, eran todo películas muy cortitas. Sin embargo, los feriantes, la gente que se dedica al mundo del espectáculo, poco a poco va viendo que conforme se van haciendo películas de temáticas distintas a los meros reportajes y sobre todo entre la ficción, pues la gente empieza a demandar ese tipo de espectáculos, empieza a ir. Y sistemáticamente ya a partir de 1896, en el que se establecen las barracas de cine más itinerantes por toda la geografía nacional, por Huesca también pues van a venir pues, las famosas barracas de Farrusini, el cinematógrafo Gamón, el Royal Cinema, es decir, todos los más importantes, las barracas más importantes de proyecciones que podían circular en ese momento por el norte de España recalaban en Huesca precisamente primero los días de San Andrés y después ya también los días de San Lorenzo. Esto con el paso del tiempo va evolucionando y llega un momento en el que hay una persona, Ángel Pardo, que viene de Zaragoza, y decide establecer una barraca prácticamente permanente en la ciudad. Encuentra un solar céntrico en el Coso, donde hoy está el edificio de Correos, y allí monta una barraca.
sí he de decir que anteriormente hubo otro cineclub en Huesca que, por ser de información y turismo, antiguamente era un organismo oficial y por lo tanto pues sí, no ha tenido no sé, pienso yo, el cariño o el reconocimiento que se merecía, pero yo nací cinematográficamente en ese cineclub que en los años finales de los 50, porque Carlos Saura filmó el mediometraje Cuenca en el 58, si mal no recuerdo, y se fue entonces cuando se hizo en aquel cineclub, en el teatro principal, la sesión más importante que se conoce. Mi relación con el cine en la ciudad de Teruel fundamentalmente comienza en el año 84 con el Cineclub La Mirilla, que organizaba la Asociación Cultural Ateneo de Teruel, junto con lo que entonces era el Colegio Universitario, y en el Cine Maravilla se empieza a proyectar una serie de películas dentro del cineclub denominado La Mirilla. Este cineclub en la Sala Maravillas lo que pretende es pues acercar un tipo de cine distinto, no comercial, para mucha gente que está interesada, y junto a eso yo realizo actividades en la Caja de Ahorros de la Inmaculada, donde se pretende llevar a cabo pues no solo exhibición de películas, generalmente clásicas, sino recuperar la historia del cineclub o la vida del cineclub. El cineclub en Zaragoza nace con el Cineclub de Zaragoza en el año 1942-1945 y lo funda un grupo de amigos, Eduardo Ducay, Orencio Ortega, que estaba de crítico en el noticiero y que firmaba como Merlín, y Manuel Serrano Sancho, Serrano Montalvo, y es la verdad unos personajes que están extrañamente en un centro oficial, en la Diputación de Zaragoza. Allí pues se defiende bastante bien el tema económico y empiezan a proyectar películas que son comentadas, porque en el cineclubismo hay un soporte o un apartado que es el Cineforum, y en Zaragoza tuvo mucho éxito. Teniendo como referencia ese cineclub Gandaya que coordinaba Alberto Sánchez Millán en Zaragoza. Aparte de lo que son las proyecciones, lo que hemos hecho durante todos estos años en el cineclub es recuperar clásicos, proyectándolos con música en directo original. Hemos traído autores que han presentado sus películas, hemos hecho también muchísimas actividades con estudiantes, tanto llevándolos al cine para que conozcan muchos de ellos lo que es un cine, como yendo nosotros con las películas a los institutos para trabajar los contenidos de los films. En definitiva, amantes de cine, lo que ha pretendido es recuperar la pasión por el cine. Bueno, pues yo empecé a hacer cine en los años 90 en Teruel, en 90 y tantos, cuando había vivido un gran vacío. Anteriormente había hecho bastantes cortos José Miguel Iranzo y Cine 8, que formaban parte, Cine 8 sobre todo, del Festival Anima Teruel, y yo trabajaba en el Cine Maravillas y me metí en el mundillo del cine y me apetecía hacer cortos. Y empezamos, cuando ellos ya habían dejado el festival, bueno, creo que mi primer corto se estrenó en el último festival de cine de Teruel. Y me entró el gusanillo por haber trabajado en el cine, haber visto tanto corto, y empezamos de una manera totalmente autodidacta, no teníamos ni idea de... Yo sabía algo de cámaras, porque hacía cosas con cámaras, pero no tenía ni idea de cómo se hacía un corto. Y lo hicimos de una manera totalmente autodidacta y súper divertida, y entonces a raíz de eso pues estuve casi 2 décadas haciendo cine en Teruel, y estuve unos años, por lo menos 7, 8, 9 años, que prácticamente era el único. Yo, cuando empezamos a hacer cortos aquí, al principio fue de una manera muy artesanal, también porque los medios eran muchísimo más caros que son ahora, porque ahora con el tema digital es muchísimo más fácil. Y lo que he tenido yo siempre claro es que quería hacer el cine en Teruel, porque también he colaborado con gente que estaba en Madrid, como David Sancho, que me decía, vamos a Madrid y rodamos. Y digo, yo no quiero rodar en Madrid, si viene alguien de Madrid a rodar con nosotros, bien, pero yo quiero rodar en Teruel porque a mí me supone, es mucho más fácil para mí rodar en Teruel que rodar en Madrid. Es a la hora de cortar una calle, de pedir subvenciones, todo el dinero yo lo he conseguido.
tertulia cinematográfica aragonesa estaba gente en aquellos momentos muy importante, como eran Alberto Sánchez, Pomarón, Santiago Choliz, José Luis Gota, Javier Peña, y empezamos a crear un pequeño fanzine en el que contábamos nuestras experiencias, nuestros rodajes, y esa revistilla la mandábamos a todos los grupos de cine amateur, porque entonces era cine amateur, el término independiente vendría más tarde, a todos los sitios de España. Incluso nuestra osadía llegaba a mandarlo a sitios como era la Filmoteca de Londres y sitios así. A finales ya de los 80 empieza a aparecer en la agrupación artística aragonesa un grupo de cine que lo funda Enrique Susín y toma contacto con la tertulia cinematográfica. Entonces empezamos a tener relación y ya a finales de los 80 esta tertulia daba síntomas de agotamiento. Entonces, como la agrupación artística tenía infraestructura y tenía espacio y tenía sitios donde verdaderamente incluso se podían montar platós para hacer rodajes, pues algunos de la tertulia nos cambiamos a la agrupación artística. Y allí ese grupo que está formado, que lo ha fundado Enrique Susín, Pachi López, Chema Novoa, se van incorporando gente como José Manuel Fandós, Javier Estella, luego más tarde vendría Luz Gabás, Pallarés, con sus grandes largometrajes de tema bíblico. También empiezan a crearse grupos, otros grupos importantes como Cinezeta, Sin Retorno, Artimagen. En Cinezeta ya incluso se empiezan a hacer cine en 35 milímetros, lo cual era un lujo. Es gente valiente que se incluso pide créditos para poder hacer un corto, pero me acuerdo que un corto de 10 minutos pues podía costar perfectamente 5 millones de pesetas en aquellos momentos. Y llegó la oportunidad de profesionalizarnos, de alguna manera hacer cine un poco más profesional, de pasar de formato, pasar a 35 milímetros, con una película que hicimos, se llamaba Mayumea, nos dio una subvención en la DGA, yo creo que de las primeras que debieron dar para cine aquí en Aragón. Y entonces sí, contratamos un equipo de Madrid, yo creo que fue la primera película en 35 milímetros que se hizo en Aragón, después de Moncayo Films. O sea, realmente en Aragón no se había hecho cine, bueno, en los 60 hubo un intento, ¿no? Se habla con mucha alegría del cine aragonés y oigo mucho esa frase. Y realmente aquí nunca ha habido una infraestructura industrial, ni ha habido un sector empresarial. Cuando se habla de cine en un sitio es porque hay una pequeña industria que fabrica un producto, que es una película, y la distribuye. Y hay un 70% del equipo técnico que en ese sitio y bueno, entonces se puede hablar de cine de un lugar porque se fabrica cine allí, ¿no? Pero eso en Aragón no ha sucedido nunca. O sea, aquí se hacen cortos como en todos sitios, ahora cortos se hacen en todos lados, pero no se puede hablar de cine aragonés. El Festival de Cine de Teruel comenzó a mediados de los 80, aproximadamente por el año 85, con una pequeña muestra de cine de Super 8 de los grupos turolenses. La primera edición tuvo mucho éxito dentro de nuestro ámbito y entonces, al pedir subvenciones al Gobierno de Aragón, conseguimos atraer a hacer de este festival un festival regional. Con lo cual teníamos aquí representación de los que en aquel momento hacían Super 8 en Aragón. Principalmente colaboraba con nosotros la tertulia cinematográfica aragonesa de Zaragoza. Eugenio Monesma tenía una fuerte representación también aquí. Con el tiempo el festival se fue haciendo fuerte y al mismo tiempo que el cine en Super 8 se debilitaba, de manera que nos vimos obligados a cambiar de formato. Fue cuando hicimos entonces la transformación en Animateruel, y Animateruel quería ser el primer festival de cine español exclusivamente dedicado a infografía o animación por ordenador. El festival nació de un cineclub, pero ese cineclub que la llevaba la Peñazoiti en los años, yo calculo que empecé en los años 71, 72 y estuve con ellos casi 40 años programándoles, viendo que entonces estaba presidente Pepe Escriche, el querido amigo y malogrado Pepe Escriche, otro gran grupo de amigos, pensaron que por qué no se buscaba algo más, y como yo era programador,
Se habló de por qué no intentar hacer algún festival, ya que entonces en aquella época había muy pocos. Pensar que hoy día nuestro festival de cine es el 10º más antiguo de España. Entonces, las circunstancias es bien fácil. Huesca, por ser capital, que llega a los 150.000 habitantes, quiero recordar, entonces no podía tener salas de arte y ensayos, pero había mucha afición al cine. Entre lo que la Federación conseguía y nosotros conseguíamos de las películas de arte y ensayo que se podían exhibir en las grandes capitales, pero no en Huesca, es por lo que se consiguió, como digo, el ser tantísimos aficionados los que íbamos a ver cine de verdad. El año 1996 fue un año muy importante para la historia del cine nacional, el cine en España, porque se celebró el aniversario del nacimiento, y en Aragón se produjo una circunstancia que nos llevó a 3 localidades, a la propia Zaragoza, a Fuentes de Ebro y a la Almunia, a dar con la idea de crear actividades relacionadas con el cine en estos 3 sitios. Y sin ninguna relación entre nosotros, de manera totalmente casual, en ese año, en el año 96, nacieron lo que hoy en día son el Festival de Cine por orden cronológico de la Almunia, de Fuentes y de Zaragoza, en primavera, en otoño y en invierno. Los 3 festivales que, bueno, nacimos, como digo, sin ninguna relación, pero que el paso del tiempo nos ha llevado a crear entre nosotros pues, una amistad que nos lleva este año, como estamos en el 20 aniversario, a querer celebrar juntos ese nacimiento. El panorama actualmente de festivales y muestras en Aragón es muy diferente del año 96, que es en el que nosotros nacimos, que apenas habían sobrevivido al paso del tiempo el Festival de Cine de Huesca. Ahora hay un amplio abanico de festivales en todo Aragón. Se inventariaron hace unos años más de 30 festivales, que en relación a la población de Aragón probablemente sea la comunidad que más festivales tiene de toda España, y eso lleva a que haya una diversidad inmensa de temáticas. Hay festivales que están dedicados íntegramente al documental, al cine de terror, a la animación, a largometrajes, a cortometrajes. Tras ser producido por Santiago Segura en Una de Zombies, por Andrés Vicente Gómez en Isidis y Alto Baltaje, y de nuevo por Santiago Segura en Tensión Sexual No Resuelta, película de la que también fui productor asociado, pensé que podía ser divertido el intentar producir una película, y me topé por el camino con Vanessa Monfort y José Pastor, con los que creamos Be My Baby Films. Mientras creábamos Be My Baby Films, yo iba un poco escribiendo un guión que ha acabado siendo el de Nuestros Amantes, película que hemos rodado en Zaragoza, Huesca y Teruel, y que es una historia muy de personajes en la línea de lo que podría ser Woody Allen, Neil Simon, cuando Harry encontró a Sally. Bueno, pues yo creo que el cine aragonés pasa por un momento muy bueno. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando tenía, no sé, 14, 15 años, había un audiovisual aragonés, pero estaba muy basado en documentales, en vídeos institucionales. No había demasiados cortometrajes que contaran historias de ficción. No veías demasiados cortos con una voluntad de convertirse en películas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo echaba eso de menos. Unos cuantos nos pusimos a hacer cortos, de la forma que he explicado, pues muy en plan guerrilla, pero creo que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, y que hay muchísimo más talento que hace 20 años, creo que el audiovisual ahora, es que el cine aragonés lleva un camino formidable. Estoy pensando en gente como Paula Ortiz, como Ignacio Staregui, como Javier Macipe. Creo que por decir 3, pero que hay muchos más. Estamos en un punto en que hemos aportado, y creo que esto es así, una nueva tecnología en el mundo del cine. Hemos metido pues, desde los poliestirenos, que son el Porespam, famoso Porespam, hemos metido toda la tecnología 3D para construir cosas tan sencillas como puede ser una columna, una figura. Nos hemos movido siempre, y así nos conocen también, como grandes producciones y grandes volúmenes. Bueno, hay diferentes apartados dentro del mundo de la construcción, del mundo del cine, todo eso. Entonces nosotros nos hemos ido moviendo ahí, y con los años se nos va reconociendo ese espacio y se nos respeta, y ya se nos ha unido, nos hemos ido uniendo al cine de esa manera, de una manera muy sencilla, sin grandes complicaciones y sin nombres detrás. Y Aragón es un sitio que me hubiese gustado y me gustaría
que fuese un poco punto de referencia, porque conozco muchos profesionales y gente muy buena haciendo muchas cosas, tanto en pintura como en 3D, como en talla. Creo que se debería potenciar un poco, y uno de los sitios donde mejor se trabaja a nivel de arte es el cine, y lo que hay detrás del cine, los decorados, todo lo que genera una película, que a veces si lo conociésemos nos impresionaría, ¿no? Todo lo que se llega a mover detrás de un actor y de una pantalla. Bueno, pues yo realmente no recuerdo muy bien cuando empecé a hacer cortometrajes, porque ha sido algo como muy natural. Desde que estaba estudiando la ESO ya empecé a hacer algunos cortos, porque tenía una asignatura de cine en el colegio. Entonces ha sido algo como que siempre me preguntan cuál es tu primer corto y no sé decir cuál es. Pero ha sido el corto más profesional que hice, primero, que se podría decir que es un corto ya que se podía enseñar, es Cuídala Bien, y que se estrenó precisamente aquí en el Festival de Zaragoza, ese proyecto. Y bueno, desde entonces mi trayectoria ha ido muy asociada también al Festival de Zaragoza, porque el siguiente trabajo que hice fue Vivir sin agua, que creo que se proyectó en el festival. Luego hice otro documental que se llama Hablamos, que también participó. Luego hice un cortometraje de ficción, que fue mi proyecto pues, hasta ese momento el más ambicioso, el más grande de presupuesto, que se llama Efímera, con protagonista Ana Fernández, la de Solas. Y después de ese cortometraje hice otro documental, Adiós Padrecitos, que creo que también se proyectó aquí. Y bueno, en ese transcurso terminé de estudiar ya la carrera, y después vinieron mis dos trabajos, que son los que más repercusión han tenido y están teniendo, porque todavía se están moviendo, que son el cortometraje El Menino do Río, que participó casualmente el mismo año que participaba mi primer largometraje, Los Inconvenientes de No Ser Dios. Pues yo creo que el cine aragonés está en muy buen momento, precisamente porque está dejando de ser cine aragonés. O sea, ya no es solo un cine que se encuadra dentro de la frontera de esta comunidad, sino que empieza a ser natural ver directores aragoneses en los medios nacionales, ver películas estrenándose fuera de Aragón. Empecé en esto del mundo del cine, pues haciendo carátulas para cortometrajes de mi amigo y director Miguel Ángel Lamata, y tuve la oportunidad de un día, me ofreció hacerle el cartel para su primera película, una de zombies. A partir de ahí luego surgió, un día me llamó Santiago Segura y me dijo que si quería hacerle la imagen de Torrente 4, entonces aquello fue una especie como de salto, por así decirlo, ¿no? Entonces ya un encargo, ¿sabes?, con muchísima promoción, y a raíz de ese encargo hubo un buen resultado, pues sí salieron como más proyectillos. Ya de por sí hacer hoy en día una película es muy difícil, por las circunstancias, por la crisis, todo. O sea, el dinero no fluye como antes, y es mucho más difícil llegar a buen puerto con esto. Pero en Aragón yo creo que las producciones son muy escasas. Creo que la evolución del audiovisual en Aragón en estos últimos años ha sido muy notable, y lo estamos ahora mismo apreciando sobre todo por la presencia de títulos en salas cinematográficas. Algo que cuando muchos empezamos, hace ya 15 años, en el movimiento asociativo, a través de la academia, la ACA, no podíamos, yo creo, casi ni soñar, ¿no? Y lo que sí que tenemos que pelear es porque la industria del cine aragonés, o el sector del cine aragonés, no sea menos de lo que se merece. Muchos pensamos que Aragón se merece entre 1 y 3 títulos comerciales de largometraje al año, que se puedan ver en toda España. Si conseguimos que eso sea una constante, y está empezando a ocurrir, creo que estaremos en la medida en que esta comunidad se merece en relación con España, con Europa y con el mundo. Si además de eso mejoramos las notas y superamos nuestras expectativas, y creo que somos una tierra que nos lo podemos permitir, pues será un éxito. Y si en vez de 3 hacemos 5 películas al año, pues estaremos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Y esa será nuestra industria, ni más ni menos, la que nos merecemos y a la que podemos nosotros llegar. Estaba pensando que hay una cosa que tenemos los tres en común, es que hemos recogido historias de personajes aragoneses, que hemos hecho unos trabajos muy diferentes. Tú con Marcelino, que es una historia que yo creo que se conocía poco, y con un corto de ficción se ha dado a conocer a mucha gente.
Maxi como Bruno, que bueno, yo sí que era una figura que conocía, pero hay mucha gente que no conocía, y yo con el documental de los tres curas, ¿no? Una historia que son brutales, y que no solo hemos llevado a cabo historias nuestras que nos apetecía contar, sino que hemos recogido historias muy interesantes que tenían que ser contadas. Que tenían que ser contadas y las hemos contado nosotros, ¿no? Eso está muy bien. Es tu único trabajo, estás llevas cortometrajes. Sí, hemos hecho muchos, bueno, unos cuantos. Entre ellos con Yolanda, el siguiente, el anterior así de ficción, fue uno que aquí en Huesca hicimos mucho ruido durante todo un año, ¿verdad? Proyecto Figura. Contamos con los actores, grabamos 25 superproducción. Fue una superproducción. A mí ese tipo de cine me gusta, pero claro, no puedes, te desborda como particular. Y la historia de Marcelino Orbes, que fue la primera un poco más potente que conté, pues fue un poco la necesidad de que me la contaran y ver que más que un proyecto personal, primero había que contar esta historia para que el resto de gente lo conociera. Y la verdad que funcionó muy bien, y también cruzó fronteras, estuvo en Colombia y tal, y en otros países. Yo creo que es la mayor satisfacción, antes que cualquier premio y tal, en el caso del documental, que sí que recibió el premio en Zaragoza, la muestra de cine. Aunque luego encuentran unas dificultades de distribución y de apoyo posterior que... Sí, pero bueno, están en la puntita de la lanza, por decirlo de una manera, de todos nosotros, y que poco a poco están abriendo una brecha que... Claro, eso es nuestra guía. Sí, pues eso no es para sí, yo creo que al final se darán cuenta de que nada más están haciendo cosas muy chulas, muy buenas, y que no hace falta tener que recurrir a irte a una producción externa de otra comunidad autónoma para hacer una producción aquí, ¿no? Sí. Es más, mucha gente de fuera cada vez está viniendo a rodar más aquí.